Pocos dictadores en la historia de América Latina son tan conocidos como Porfirio Díaz. Los inicios de la historia nacional de México estuvieron marcados por pronunciamientos militares y golpes de Estado, guerra civil y guerras contra la invasión extranjera. México, de hecho, no conocería otra cosa que la guerra durante una mitad de siglo, hasta el triunfo de la rebelión que dio comienzo a su régimen. Su administración coincidiría con una época de orden y progreso que benefició a México. Pero la estabilidad y el bienestar, que fueron al principio una novedad y una bendición en un país acostumbrado a los horrores de la guerra, tuvieron un precio: la permanencia en el poder de un régimen que reprimió las libertades de los mexicanos. En la noche del 15 de septiembre de 1830, en un parador de arrierías llamado el Mesón de la Soledad, nació José de la Cruz Porfirio, hijo de José de la Cruz Díaz y Petrona Mori. Creció en un mundo devoto y rígido, dominado por las oraciones y constreñido por el legado virreinal. El bienestar familiar terminó abruptamente en el otoño de 1833, cuando el cólera mató al padre, dejando a la viuda sola y en la pobreza con sus hijos pequeños. Doña Petrona Mori tuvo que consumir los pocos bienes que poseían en la subsistencia y educación de la familia, y con el anhelo de asegurar un futuro para su hijo, lo guió hacia la iglesia. A los 13 años ingresó como manteísta al Seminario Conciliar de la Santa Cruz. Aunque aprobó con excelencia los cursos de artes y filosofía, Díaz confesaría que nunca fue muy aprovechado en latinidad. Su destino cambió en 1846 con la invasión estadounidense. Lleno de ardor patriótico, se enlistó en el batallón Trujano de la Guardia Nacional. Allí, vistiendo por primera vez de militar, el orden, las armas y la disciplina encendieron en él una pasión de por vida. Poco después, mientras daba clases de latín para ayudar a la economía del hogar, conoció en su casa al abogado liberal Marcos Pérez. En diciembre de 1849, Pérez invitó a Porfirio a una entrega de premios en el Instituto de Ciencias y Artes, donde le presentó personalmente al entonces gobernador de Oaxaca, don Benito Juárez. Este encuentro fue su verdadera conversión. Fascinado por el trato abierto y franco de los liberales, en contraste con la rigidez del seminario, Porfirio tomó una decisión definitiva. Abandonó la carrera eclesiástica e ingresó al instituto para estudiar leyes. Su padrino, el canónigo Domínguez, enfurecido por lo que consideró una traición, le retiró todo apoyo económico y le exigió devolver los libros. Díaz se quedó solo, financiando sus estudios trabajando como carpintero y zapatero, cobrando apenas unos reales. Estaba a punto de terminar la carrera, cuando en 1854 la dictadura de Antonio López de Santa Anna ordenó clausurar el instituto. El 1 de diciembre de 1854, las autoridades de Oaxaca organizaron un plebiscito para legitimar la dictadura de Santa Anna. Mientras los profesores del instituto firmaban sumisamente a favor del régimen, Porfirio Díaz se negó y, desafiando las miradas de los soldados, escribió en el libro de actas su voto a favor del general rebelde Juan Álvarez. Perseguido inmediatamente como sedicioso, tuvo que huir a caballo de la ciudad disfrazado, internándose en las escarpadas serranías de la Mixteca. Allí se unió a las fuerzas de la Revolución de Ayutla y tuvo su bautizo de fuego en la cañada de Teotongo, donde organizó a un grupo de indígenas para lanzar una avalancha de piedras sobre las tropas federales. Al triunfo de la Revolución en 1855, fue nombrado jefe político del distrito de Ixtlán, donde dio las primeras muestras de sus dotes de organizador al levantar una Guardia Nacional basada en el afecto y el patronazgo, otorgando exenciones y organizando bailes para sus soldados. Al estallar la Guerra de Reforma en 1857, entre liberales y conservadores, se lanzó al combate. Meses antes, Díaz había sufrido una herida de bala en la cadera en la batalla de Ixcapa, que estuvo a punto de costarle la vida. Con la bala aún incrustada en el hueso, en 1858 asumió el cargo de gobernador y comandante militar de Tehuantepec, una región belicosa y enteramente hostil.
Allí, aislado y sin recursos, Díaz se convirtió en gobierno. Explotó las rivalidades étnicas entre Tehuantepec y Juchitán y se alió con los indígenas zapotecos, quienes empezaron a verlo como la reaparición del antiguo gobernante Cosicopig. En ese entorno conoció a Juana Catalina Romero, una india inteligente y soberbia que se convirtió en su informante y amante. En Tehuantepec, Díaz endureció su carácter convencido de que el corazón humano se guía por el miedo. Durante las escaramuzas, Porfirio hacía con frecuencia prisioneros que ponía en libertad a cambio de la promesa de no volver a combatir. Pero era común capturarlos de nuevo con las armas en la mano, lo cual hacía que la guerra fuera interminable. Hubo que cambiar de conducta. Los comenzó a fusilar. Al triunfo definitivo de los liberales en 1861 regresó a Oaxaca como general de brigada y fue electo diputado federal durante el gobierno de Benito Juárez, el que fuera gobernador de Oaxaca años atrás. La suspensión de los pagos de la deuda decretada por Juárez provocó la llegada de la expedición tripartita a fines de 1861. Francia se negó a negociar y en 1862 avanzó hacia el interior del país con el que se consideraba el mejor ejército del mundo. El 5 de mayo en los cerros de Puebla, las tropas mexicanas hicieron frente al invasor. El general Porfirio Díaz, al mando de la división de Oaxaca, tomó la iniciativa, desobedeció las órdenes de retirada de Zaragoza, cargó con sus hombres y puso en fuga a los famosos zuavos franceses. Fue un día de gloria que recordó con el gusto rebosando a punto de ahogarlo. Pero el imperio francés envió 30,000 soldados más en 1863 y sitió Puebla. Tras una defensa heroica donde sus soldados lucharon calle por calle, casa por casa, la plaza se rindió por hambre. Hecho prisionero, Porfirio se negó a firmar el compromiso de no volver a tomar las armas y aprovechando el momento en que entraban y salían visitantes para despedirse de los otros prisioneros, simplemente se quitó el uniforme, se vistió de civil y salió caminando por la puerta principal del edificio, logrando escapar a caballo. Mientras Juárez trasladaba su gobierno al norte, los conservadores proclamaron el Segundo Imperio bajo la corona de Maximiliano de Habsburgo en 1864. El nuevo emperador intentó cooptar a Díaz ofreciéndole el mando militar de la línea de Oriente, pero la respuesta del general oaxaqueño fue implacable. Se negó a pactar con la invasión extranjera y declaró que combatiría hasta vencer o morir para legar una república libre y soberana. Convertido en una leyenda, desató una feroz guerra de guerrillas en el sur. Aunque perdió Oaxaca en 1865 y volvió a caer prisionero, protagonizó una fuga espectacular, descolgándose con cuerdas por las azoteas en una noche de tormenta. Organizó el ejército de Oriente con recursos propios y fusiló a los traidores para infundir terror. En la histórica jornada del 2 de abril de 1867, sus tropas tomaron por asalto la ciudad de Puebla, ganándose el título de Héroe del 2 de abril. Tras el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro, Díaz sitió y ocupó pacíficamente la Ciudad de México el 21 de junio de 1867. Al recibir al presidente Juárez en un Palacio Nacional triunfal, Díaz entregó un ejército disciplinado, las llaves de la capital, y mientras la mayoría de los jefes militares entregaban deudas, él entregó un superávit financiero notable. En la cumbre de la gloria militar, se retiró a Oaxaca y se casó con su sobrina, Delfina Ortega, buscando la paz del hogar en su hacienda de La Noria. Con el triunfo de la República en 1867, inició un periodo de intensa discordia faccional entre los mismos liberales. A pesar de su retiro aparente en La Noria, Díaz estaba devorado por la impaciencia política. Consideraba una injusticia que Juárez y el grupo de civiles de Paso del Norte monopolizaran los frutos de una victoria que pertenecía a los soldados. En las elecciones de 1867 y 1871, se presentó como candidato del ala radical y popular del partido, pero fue derrotado por la maquinaria electoral y la presión oficial del gobierno de Juárez. Convencido de que Juárez pretendía perpetuarse en el poder violando el espíritu de la Constitución,
el general Díaz recurrió a la tradición del pronunciamiento militar. El 7 de noviembre de 1871 lanzó el Plan de la Noria bajo la bandera de sufragio efectivo, no reelección. La rebelión civil fue un fracaso militar rotundo. Las tropas federales de Sóstenes Rocha aplastaron el movimiento y saquearon la Noria. Pasó meses huyendo en la clandestinidad por los desiertos del norte y las montañas de Tepic, ocultándose incluso bajo disfraces. La muerte repentina de Juárez, en julio de 1872, extinguió la justificación de la revuelta, obligándolo a acogerse a la amnistía del nuevo presidente, Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz se retiró una vez más instalándose en la finca azucarera La Candelaria, en Tlacotalpan, Veracruz, donde trabajó como carpintero y agricultor. Pero la paz de la República restaurada era ficticia. Cuando el presidente Lerdo de Tejada anunció su intención de reelegirse en 1875 mediante la imposición de candidatos y la violación de la soberanía de los estados, la caballada liberal volvió a alborotarse. En enero de 1876, las fuerzas porfiristas proclamaron el Plan de Tuxtepec. Díaz asumió la jefatura del movimiento y obtuvo financiamiento en Brownsville, Texas, recibiendo fuertes sumas de dinero de comerciantes estadounidenses a cambio de la promesa de eliminar de la frontera al asaltante Juan Nepomuceno Cortina. Tras sufrir una derrota humillante en la batalla de Icamole en mayo de 1876, donde fue apodado el Llorón de Icamole, asestó el golpe militar definitivo al derrotar a las tropas del gobierno en la batalla de Tecoac en noviembre, donde su compadre Manuel González llegó a salvarlo perdiendo un brazo en el combate. Lerdo de Tejada huyó al exilio en Nueva York y Porfirio entró triunfante a la Ciudad de México, aclamado por la multitud. Tras celebrar elecciones donde fue el candidato único, el Congreso lo proclamó presidente constitucional de México el 5 de mayo de 1877. Díaz asumió la presidencia de un país desangrado y pobre, convencido de que para enfilar hacia el progreso material era necesario atender las muelles y no las leyes. Su prioridad absoluta fue imponer el orden y la paz pública como requisitos indispensables para el desarrollo. Implementó una estrategia centralizadora y patriarcal basada en lo que ha venido a llamarse las 12 riendas del poder. Lo primero fue la domesticación del ejército. Suprimió los mandos superiores, dividió el país en 12 zonas militares y restó presupuesto a las Fuerzas Armadas para evitar cuartelazos. Para combatir el bandidaje en los caminos impulsó los famosos cuerpos rurales, fundados por Juárez, reclutando a los mismos delincuentes bajo la premisa de que el mejor policía es el antiguo bandido. Su estilo político combinó de forma maestra el pan y el palo, otorgaba concesiones, subsidios y empleos a sus amigos y oponentes para comprarlos, siguiendo la máxima de «ese gallo quiere maíz», pero estaba completamente dispuesto a usar la fuerza si la ambición individual ponía en peligro el bienestar general. La represión política se volvió severa y sistémica. Amordazó a la prensa independiente mediante la Ley Mordaza de 1882, encarcelando a los redactores de El Monitor Republicano y financiando diarios oficiales como El Imparcial para difundir la consigna de poca política y mucha administración. En lo religioso implementó una sutil política de conciliación con la Iglesia Católica. Sin derogar las leyes de reforma, relajó la persecución anticlerical y permitió que los obispos recuperaran influencia en la sociedad, siempre y cuando la Iglesia aceptara la autoridad del Estado y no se metiera en política. Su segundo matrimonio en 1881 con la joven aristócrata Carmen Romero Rubio completó la evolución del antiguo militar rudo en un estadista refinado de modales europeos. En política exterior desplegó una notable gallardía. Logró el reconocimiento diplomático de los Estados Unidos en 1878, sin ceder a sus exigencias territoriales en la frontera. Consciente del peligro que representaba el expansionismo de la potencia del norte, aplicó una estrategia internacional pragmática.
Equilibró la penetración económica estadounidense, abriendo los mercados y las concesiones a los capitales de Inglaterra, Francia y Alemania. Esta política de equilibrio alcanzó su punto más complejo en el auge del sector petrolero. El régimen otorgó generosos beneficios y derechos de libre importación de maquinaria, tanto al estadounidense Edward Doheny, dueño de la Huasteca Petroleum Company, como al magnate británico Sir Whitman Pearson, fundador de la compañía mexicana de petróleo El Águila. Sin embargo, don Porfirio y su ministro Limantour cuidaban celosamente su orientación. Utilizaron los capitales e intereses británicos de Pearson como un contrapeso político y financiero directo frente a la enorme influencia del Standard Oil de John D. Rockefeller. El temor a que los monopolios estadounidenses controlaran el mercado doméstico llevó a Díaz a pactar un acuerdo de confianza con Doheny, pidiéndole personalmente que se abstuviera de vender su propiedad al Standard Oil, sin antes darle la primera opción de compra al gobierno mexicano. La estabilidad y el superávit financiero logrado por el ministro Limantour a partir de 1894 atrajeron al capital extranjero que financió la era industrial de México y el tendido de las redes ferroviarias. Las ciudades se transformaron, se abrazó el positivismo a través de la camarilla de los científicos y el régimen se obsesionó con la tecnología de punta. En agosto de 1896, los enviados de los hermanos Lumière proyectaron cine por primera vez en el castillo de Chapultepec. La primera película filmada en el país fue protagonizada por el propio Díaz, paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. En 1909, en una carta dirigida a Thomas Alva Edison, el presidente grabó un mensaje en un cilindro de cera de fonógrafo, donde recordaba su amistad. Su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la... El régimen parecía marchar con una inaudita corona de vapor, de humo y de gloria. Pero el progreso material porfiriano tenía una cara oscura y un costo social infrahumano que la aristocracia pulguera de la capital se negaba a ver. La Ley de Terrenos Baldíos de 1894 abolió la propiedad comunal de la tierra, permitiendo que las compañías deslindadoras y los grandes latifundistas despojaran a los pueblos de sus bosques, aguas y pastizales tradicionales. En 1911, las denuncias publicadas por el periodista John Kenneth Turner en su libro México Bárbaro desnudaron ante el mundo la realidad del porfiriato, describiendo a Díaz como el pilar de un sistema de autocracia y esclavitud real que imperaba en las plantaciones de henequén y tabaco. El régimen consideraba que los indígenas eran seres culturalmente inferiores que debían subordinarse al avance evolutivo de la modernidad. Cuando los pueblos defendieron su autonomía y sus tierras, la respuesta del paternalismo integral de Díaz fue la destrucción absoluta. La manifestación más cruel de esta política fue la Guerra del Yaqui en Sonora. El ejército federal desató una campaña militar de exterminio contra las tribus indígenas que defendían sus valles. Sus jefes fueron ejecutados y miles de yaquis fueron encadenados y sometidos a una deportación masiva hacia los campos de Yucatán y Valle Nacional para destruirlos física y culturalmente. Igual de trágica fue la represión ocurrida en la rebelión de Tomochic en la Sierra Madre de Chihuahua en 1891. Los habitantes de este pequeño pueblo serrano se levantaron en armas defendiendo su autonomía local y sus creencias religiosas. El general federal Rosendo Márquez, siguiendo las instrucciones inexorables del régimen, acordonó el pueblo con más de 1,200 soldados, lo bombardeó y finalmente incendió la iglesia donde las mujeres y los niños se habían refugiado, pasando por las armas a todos los hombres sobrevivientes. Lejos de ser silenciada por la prensa oficial, el clamor público fue intenso y duradero. Tomochic se convirtió en un símbolo importante de rebelión popular que indignó a la sociedad, sumándose a los levantamientos inspirados por el culto a Teresa de Urrea, la Santa de Cabora. Al iniciar el siglo XX, el régimen porfiriano había entrado en la senda de la vejez, transformado en una gerontocracia asfixiante, donde el presidente, los ministros y los gobernadores promediaban los 70 años de edad.
El descontento social latente hizo explosión en la clase obrera en 1906 con la huelga minera de Cananea, Sonora, donde el uso de Rangers estadounidenses para reprimir a los mineros causó indignación nacional, y en 1907 con la huelga textil de Río Blanco, Veracruz, que fue aplastada a sangre y fuego por el ejército federal, dejando los campos teñidos de sangre. En marzo de 1908, el anciano dictador de 78 años cometió el error definitivo de su carrera, en su entrevista con el periodista James Creelman, tras justificar la represión de su régimen, afirmando que fue necesario derramar un poco de sangre para poder salvar mucha sangre. Declaró que México ya estaba preparado para la libertad y que él se retiraría del poder en 1910. Las palabras alborotaron a la caballada de forma irreversible. El hacendado Francisco Ignacio Madero publicó la sucesión presidencial e inició el movimiento antirreeleccionista. Asustado por el movimiento, Díaz violó su promesa y se reeligió por séptima vez en medio de las fastuosas fiestas del centenario de 1910. Pero la diplomacia internacional también le había dado la espalda. En octubre de 1909, Díaz se había reunido en Ciudad Juárez con el presidente estadounidense William Howard Taft, en la que fue la primera entrevista de la historia entre los mandatarios de ambos países. El encuentro fue tenso. Díaz se negó a otorgar concesiones a empresas estadounidenses y favoreció los capitales ingleses y japoneses, lo que hizo que la Casa Blanca le retirara el visto bueno a su dictadura. Con la complacencia de Washington, Madero proclamó el Plan de San Luis tras escapar de prisión, y el 20 de noviembre de 1910 estalló la Revolución Mexicana, con los levantamientos armados de Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Las fuerzas federales no pudieron contener el avance revolucionario, y el 10 de mayo de 1911 los rebeldes tomaron la plaza militar de Ciudad Juárez. Enfermo de las encías, acosado por el avance de las bandas milenarias armadas y queriendo evitar una intervención extranjera, el caudillo firmó su renuncia ante la Cámara de Diputados el 25 de mayo. En la madrugada del 26 de mayo, Porfirio Díaz abandonó de forma secreta la Ciudad de México a bordo de un tren con rumbo a Veracruz. El 31 de mayo se embarcó en el vapor alemán Ipiranga hacia el destierro, despedido en el muelle por las lágrimas de sus fieles amigos. En París, Francia, el general inició un largo y nostálgico exilio. Recorrió los Bois de Boulogne, llevando su pesado bastón de puño de oro, y fue honrado por las autoridades militares europeas. El general Gustave Niot lo condujo a la tumba de Napoleón Bonaparte en Los Inválidos y colocó en sus manos la gloriosa espada de Austerlitz, diciéndole que no podía estar en mejores manos. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 lo sorprendió en Biarritz, obligándolo a regresar a un París triste y amenazado por los ejércitos prusianos. Pasaba las tardes contemplando el horizonte desde su ventanal en silencio, devorado por la amargura de ver a su patria desintegrarse en la violencia de la revolución. Su salud menguó rápidamente debido a la arteriosclerosis y la sordera. En sus últimos meses de vida, el viejo dictador olvidó el progreso material, los ferrocarriles y las finanzas públicas. Su memoria regresó de forma definitiva a las esencias de su origen en Oaxaca. A las 6:30 de la tarde del 2 de julio de 1915, Porfirio Díaz murió en París a los 84 años de edad. Sus restos fueron depositados en una capilla del cementerio de Montparnasse, donde todavía reposan en el exilio.